Para la próxima semana he programado lo que es un debate virtual. Luego les explicaré cómo serán las directrices, ya que nos vamos a entrar en un área más teórica, vamos a ver algunos simuladores del área de biología. Así que tenemos los siguientes puntos de la agenda de trabajo semanal. Tenemos el punto 1, bienvenida y saludo. Punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos. Punto 3, actividad de retroalimentación de aprendizajes. Esta actividad es parte de la clase, no es nada externo al proceso del desarrollo de la clase, sino que son preguntas para poder analizar cuánto hemos inquirido del contenido de aprendizaje y así también reflexionar y explicar sobre algunos vacíos que quedan al respecto. Luego tenemos el punto 4, desarrollo del contenido de aprendizaje, nomenclatura de los compuestos inorgánicos, el cual vamos a estar desarrollando en la próxima sesión virtual. También tenemos lo que es una actividad de retroalimentación en ese contenido de aprendizaje y como último punto, cierre de las actividades. Así que esta es la agenda de trabajo semanal, la cual vamos a utilizar en el proceso de aprendizaje en estas dos sesiones. Pedirles por favor de que la anotemos, ya que al finalizar la clase será la constancia de su actividad dentro de ella. Pedirles de que anotemos la agenda de trabajo semanal, más los apuntes de clase que en el transcurso de la explicación podemos tomar ideas o posteriormente en el transcurso de la tarde me harán llegar los apuntes más la agenda de trabajo, ya que con eso, como les mencionaba, será reporte de asistencia. Me confirman por favor cuando vayan finalizando la anotación de la agenda de trabajo semanal en el chat para dar paso al desarrollo del contenido de aprendizaje. Les brindaré unos 4 minutos para poder realizar la anotación de la agenda de trabajo semanal y luego pasamos con el punto 2. Gracias por confirmar en el chat quienes ya van realizando ese proceso. Bueno, un minuto más y vamos a dar paso al desarrollo del contenido de aprendizaje. Si ya van finalizando de hacer la anotación de la agenda de trabajo, por favor pedirles de que me confirmen en el chat.
Bueno, en razón del tiempo, vamos a dar paso a lo que es al desarrollo del contenido de aprendizaje. Si en dado caso no han terminado o están en el proceso de anotar la agenda de trabajo semanal, no se preocupen. Posteriormente les voy a compartir el documento de la presentación para que podamos completar esta parte de la clase. Así que vamos a pasar al punto 2, al desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos. Bueno, para arrancar con lo que es el tema que lleva por título compuestos químicos inorgánicos, debemos de reconocer lo que es el indicador de logro que vamos a percibir y así también alcanzar con esta clase, que nos dice describir e indagar con interés los diferentes elementos de los compuestos químicos inorgánicos. Vamos a reconocer sus grupos, sus familias, así también como su estructura dentro de la nomenclatura de la IUPAC. Para iniciar, debemos de tener en cuenta cuál es la definición de un compuesto químico. Y cuando hablamos específicamente de ese término de compuestos químicos, nos vamos a referir al enlace de dos o más átomos. Por ejemplo, el agua, que su fórmula química es H2O, se lleva a cabo su enlace por medio de dos hidrógenos unidos a un oxígeno. ¿Y qué sucede? Tenemos dos elementos atómicos enlazados y forman una molécula. Pues a las moléculas, la otra forma de denominarles es compuestos químicos. Y a partir de su enlace pueden ser orgánicos o inorgánicos. Y cuando hablamos de un compuesto químico inorgánico, será aquel que no tiene presencia dentro de esos enlaces químicos con átomos de carbono. Por ende, en el caso del agua, que únicamente es el enlace de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, podemos decir de que es una sustancia inorgánica. Pero ahora bien, analicemos cuáles son las características de estos compuestos que son bien importantes en el área de la química. Y tenemos las siguientes características. Tenemos lo que es de que los compuestos químicos pueden clasificarse en lo que son sales minerales y agua. En el caso de las sales minerales tenemos lo que es la sal común, el NaCl o cloruro de sodio, el cual únicamente surge a partir del enlace del NaSodio con el Cl cloro. Por tanto, tenemos una sal mineral de uso cotidiano que tiene una naturaleza inorgánica porque no hay presencia de átomos de carbono. Así también tenemos el agua, como le mencionaba en el ejemplo, H2O, tenemos dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Por tanto, tenemos lo que es una solución inorgánica. Así también a los compuestos inorgánicos se les llaman biomoléculas inorgánicas, porque las biomoléculas son sustancias microscópicas, las cuales se unen a través de covalentes o iónicos en cuanto a su enlace, y con base a ello producen una infinidad de combinaciones. También podemos decir de que el tipo de enlace que forman los compuestos inorgánicos, como les mencionaba, pueden ser iónicos o covalentes. La sal común que empleamos en la cocina, la sal se produce a partir de enlace iónico. Lo que es el Na tiene un ion positivo, un catión, y el Cl tiene un ion negativo. ¿Qué sucede? Se atraen como los imanes, polos diferentes se atraen, pero en el sentido de las cargas del Na y el Cl también se traen para producir sal común. Así también por enlace covalente, como en el efecto de otras sustancias químicas como los plásticos, el poliestireno, el cual se produce por medio de los electrones de valencia. Así también podemos decir de los compuestos inorgánicos que no forman cadenas como en el caso de los carbonos. Dentro del área de la química orgánica se ve y se estudia lo que son cadenas de carbono y dependiendo de los carbonos, así será el nombre de la sustancia. Pues en el caso de los compuestos inorgánicos no hay cadena de átomos de carbono y por tanto son sustancias muy particulares. Así también podemos decir de las sustancias inorgánicas que no presentan isómeros. ¿Qué significa que no presenten isómeros? Que son muy particulares cada una de las sustancias. En otras palabras, el H2O, que es la fórmula química del agua, es totalmente diferente al NaCl, que es el cloruro de sodio de la sal común. ¿Por qué? Porque en el caso de la sal tiene Na y Cl, sodio y cloro, mientras el agua tiene 2H, hidrógeno y oxígeno. Por tanto, esta cualidad que poseen los compuestos inorgánicos los hacen muy especiales, porque cada sustancia es única. El H2O es una sustancia muy única, no es parecida a cualquier otra sustancia
inorgánica. Así también podemos decir de los compuestos inorgánicos que son aquellos que carecen de átomos de carbono. Como vemos en el caso del agua, no hay presencia de carbono ni tampoco de la sal debido a su naturaleza inorgánica. También podemos mencionar de que en el caso de los compuestos inorgánicos, la mayoría de elementos artificiales están formados por elementos inorgánicos. Sin embargo, los seres vivos, los organismos vivos, no poseen dentro de su estructura una mayor cantidad de elementos inorgánicos, ya que el dominio de la vida en la Tierra, así también de la materia orgánica, es en relación al átomo de carbono. Todas las composiciones moleculares vivas, incluso nosotros, el dominio está en el átomo de carbono. Sin embargo, a diario nosotros consumimos lo que son sustancias inorgánicas, como por ejemplo el agua, para poder subsistir. Y por ende podemos decir de que se complementan en nuestro cuerpo lo que son elementos orgánicos e inorgánicos para poder producir lo que es nuestra vida. Y de esta manera vemos claramente de que los compuestos inorgánicos, su cualidad principal es que no poseen átomos de carbono. Únicamente son elementos periódicos, puede ser la asociación de un metal con un no metal y asimismo puede ser metal con metal, en el cual al no aparecer lo que son átomos de carbono o cadenas de carbono, serán sustancias inorgánicas. También podemos mencionar de los compuestos inorgánicos que se clasifican en diferentes grupos. Y dentro de los grupos que podemos encontrar de los compuestos inorgánicos son 5 grupos principales. Tenemos lo que son los óxidos, tenemos también los peróxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. En el caso de los óxidos tenemos de 2 tipos. Tenemos los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. ¿Cuál será la diferencia entre los 2 tipos de óxido? Que el metálico se asocia con un oxígeno y metal. En el caso del no metálico, es la asociación del oxígeno más un no metal. Ejemplo de óxido, ¿cuál es? Uno muy habitual y cotidiano, el óxido ferroso, el cual ocurre en lo que es en los materiales metálicos hechos por hierro. ¿Qué sucede? Debido al oxígeno, a la oxigenación, se produce una pérdida de iones del hierro, dando como resultado su oxidación. También tenemos el peróxido, tenemos de 2 tipos, metálico y no metálico. En el metálico sufre lo que es la combinación de un metal más O2, que es un dioxígeno, y en el caso del no metálico, tenemos la combinación de un no metal más un O2. Y ejemplo de peróxido, ¿cuál puede ser? El peróxido de hidrógeno, el cual, en otras palabras comunes, es el agua oxigenada. El agua oxigenada tiene sus potencialidades y así también sus cualidades de desinfectante, como también previene lo que son infecciones bacterianas en heridas y cortaduras, ya que posee una concentración de oxígeno. Y el oxígeno mata las bacterias y de esa forma podemos producir lo que son peróxidos, en los cuales hay una concentración equilibrada en cuanto a cantidad de hidrógenos con cantidad de oxígenos. Así también tenemos los hidróxidos, que es la combinación de un óxido metálico con H2O, el cual dentro de la fórmula y nomenclatura internacional se representa por la letra OH, que es hidróxido, una solución iónica negativa, la cual es alcalina. ¿Y qué sucede? Se produce una solución alcalina, que es el hidróxido o base. Ejemplos, tenemos lo que es el hidróxido de magnesio, el MgOH, la cual es una sustancia que se aplica dentro de enfermedades gastrointestinales, específicamente el reflujo gastroesofágico, el cual es un antiácido, evita de que, como se dice cotidianamente, se suba el ácido del estómago. Así también tenemos los ácidos, tenemos 2 tipos de ácidos, tenemos los oxácidos y los hidráxidos. ¿Cuál es la diferencia? De que los oxácidos tenemos un óxido no metálico unido a un OH y en el caso de los hidráxidos tenemos hidrógeno más no metal. ¿Qué ejemplos tenemos de ácidos? Tenemos uno claro que es el ácido clorhídrico, el cual se aplica en diferentes industrias, un agente corrosivo que incluso es el mismo ácido que tenemos en nuestro estómago. ¿Cómo surge el ácido clorhídrico? A partir del enlace de un hidrógeno con cloro.
Y es así como se forma lo que es un hidráxido, donde hay un dominio de hidrógeno. Así también tenemos las sales minerales y tenemos dos tipos de sales. Tenemos las sales aloideas y las sales oxisales. ¿Cuál será la diferencia? De que las aloideas es la unión de un metal y no metal, y en el caso de las oxisales es la unión de un oxácido más un base. Ejemplo de sales minerales, ¿cuál será? Por ejemplo, el NaCl. Es un tipo de sal mineral en el cual es la unión de un metal más un no metal. Así también tenemos otros ejemplos como el sulfato de sodio, que se aplica para el tratamiento de aguas y hacerla potable, el sulfato de aluminio, entre otras sales que se aplican de manera cotidiana, que incluso los detergentes son una especie de sal que funcionan con base a este mismo principio, mismas combinaciones, donde hay lo que es una relación de un oxácido más un base. Y de esta manera vemos claramente de que los compuestos inorgánicos son muy complejos, ya que están agrupados, y es de tener muy en cuenta ese dato, en 5 grupos. Tenemos lo que es el grupo de los óxidos, el grupo de los peróxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Así también podemos añadir a lo que es al conocimiento de los compuestos inorgánicos, que se dividen en dos grandes tipos. Tenemos una tipología de los compuestos inorgánicos. ¿Y cuáles son? Tenemos los compuestos binarios y los compuestos ternarios. ¿Por qué se caracterizan los binarios? Porque poseen un enlace muy particular de dos elementos atómicos. Y cuando dos elementos atómicos inorgánicos no asociados con carbono se unen, forman este tipo de compuestos. Son estructuras muy simples, muy básicas, y así también son los más utilizados como materia prima en el área industrial. Por ejemplo, la sal, que es de uso cotidiano, es muy usada, incluso a nivel socioeconómico, porque nosotros lo consumimos. Y debido a que únicamente la unión del sodio, el Na con el Cl, con el cloro, es un compuesto binario. Solo hay presencia de dos elementos atómicos. Así también podemos mencionar de que los compuestos binarios pueden estar en 3 estados o en 3 momentos. Pueden estar oxigenados, hidrogenados y pueden ser sales binarias. Y veamos algunos ejemplos para ponerlo en contexto. Tenemos acá en esta tabla lo que son ejemplos de compuestos químicos binarios. Dentro de los que hemos mencionado anteriormente, tenemos en el primer caso lo que es la ZN, que es de zinc, y tenemos el H2, que es de hidrógeno. ¿Y qué sucede? Cuando tenemos el hidrógeno en esta posición con un elemento metálico, se va a formar lo que es una sal binaria. ¿Qué tipo de sal es? Es hidruro de zinc. ¿Por qué? Porque tenemos el H2, que es de hidruro, asociado al zinc. Así también tenemos la C y la O. La C es de carbono y la O es de oxígeno, y queda como resultado, como únicamente tenemos un oxígeno y un carbono, tenemos monóxido de carbono. Sin embargo, si la O tuviera el número 2, sería un dióxido. ¿Por qué? Porque tenemos dos elementos atómicos de oxígenos asociados a un carbono. Y cuando veamos esta configuración de CO, significa monóxido de carbono. Mientras sea lo que es CO2, dos elementos atómicos de oxígeno, será dióxido de carbono. Y así va adquiriendo lo que es el prefijo. Mono significa 1, di significa 2, y en el caso de tetra significa 3 o más elementos. Así también tenemos el HBr, el H es de hidrógeno y el Br es de bromuro, que es otra sal binaria en el cual el bromo produce lo que es una sal a partir del hidrógeno. También tenemos el N2O5, que es pentaóxido de dimanganeso. Tenemos el O5, que de allí deriva lo que es el prefijo penta. Penta significa 5 en numeración romana. Y tenemos de oxígeno, que se vuelve un óxido, y tenemos el dinitrógeno, que en este caso tenemos dos elementos atómicos. Así también tenemos el fluoruro de cesio, tenemos la F de flúor, asociada a un elemento siempre metálico, va a producir lo que es esta también sal mineral, que es el fluoruro de cesio. También tenemos el H2S, que es sulfuro de hidrógeno. Acá ya hablamos de una sustancia hidrogenoide o hidrogenada, en la cual el H2 asociado a la S de azufre
produce lo que es esta sustancia. Así también tenemos los cloruros, tenemos cloruro de AU, que es hierro, en el cual cuando veamos un Cl3 va a significar de que hay un cloruro. Y en ese sentido, solo vamos a añadir D el elemento atómico que está antes. Siempre la estructura sigue ese mismo patrón. Tricloruro D, sulfuro D, lleva esa denominación. Y en ese sentido, como tenemos AU, cloruro de oro. Así también tenemos los óxidos, en este caso binarios, tenemos el CO2. El O2 significa que es un óxido. Siempre que veamos un O2 después de un elemento metálico, va a significar de que hay un proceso de oxidación. Y en ese sentido tenemos dos oxígenos, hacen un dióxido, ya que tenemos dos, ahí el prefijo di, y añadimos D el elemento metálico. En ese sentido tenemos el Si de silicio y será dióxido de silicio. Así también tenemos el Fe2O3, tenemos lo que es O3, que es un tri de 3 elementos atómicos de oxígeno, por tanto será trióxido de, en este caso, el Fe2, que es hierro. Como tenemos dos elementos periódicos de hierro, vamos a colocar di-hierro. Tenemos un trióxido de dihierro en la nomenclatura de la UPAC. Sin embargo, de manera tradicional, en el caso del Fe2O3, es una manera más simplificada de nombrar esta sustancia, sería óxido de hierro. Así también tenemos el MgO2, que es también un dióxido de magnesio, ya que tenemos únicamente un magnesio y de esa forma también lo nombramos. Y como vemos claramente, los compuestos inorgánicos binarios, su característica principal será la asociación únicamente de dos elementos atómicos, los cuales no tienen una relación o están dispares al átomo de carbono. Así también dentro de los compuestos inorgánicos tenemos lo que son los ternarios. Los ternarios son diferentes a los binarios, ya que estos se caracterizan por estar unidos o así también enlazados con 3 átomos respectivamente. Asimismo, tiene un estado de oxidación que va del -2 hacia arriba, como también hay 3 grandes grupos de los compuestos inorgánicos ternarios, que son los hidróxidos o bases, los oxácidos y las sales u oxisales. Veamos ejemplos para ponerlo en contexto. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué sustancia tenemos? Tenemos lo que es el FeOH3. ¿Qué significa el FeOH3? Cuando veamos un OH, ese OH significa hidróxido. Y en ese sentido, como está asociado al Fe, que es un elemento metálico, que es el hierro, será hidróxido de hierro. Así también tenemos el IOH, también tenemos presencia de OH, que significa hidróxido, y vamos a utilizar la misma estructura del nombre. Vamos a escribir hidróxido de Li. En este caso, el Li es el elemento atómico en la tabla periódica del litio. Así también tenemos el AlOH3, que también tenemos presencia del OH, tenemos un hidróxido de Al, es aluminio. Ahora pasemos a los ácidos. ¿Cómo se van a determinar? Cuando una sustancia es ácida, el hidrógeno va a ir siempre primero. Siempre que veamos un hidrógeno en la cabeza de la fórmula química, va a significar de que es un ácido. Y en ese sentido tenemos HCl y O. ¿Qué sustancia será? Será ácido hipocloroso, ya que tenemos oxígeno, de allí deriva lo que es el término hipo y cloroso por el cloro. Así también tenemos el H2O3. El SO3 significa sulfuro, pero como tenemos el H antes del sulfuro, será ácido sulfuroso. Siempre lleva lo que es esa terminación, los ácidos en oso. También tenemos el HNO, que también es un ácido. En el caso del NO es óxido de nitroso, pero como tenemos el H precedido antes del óxido de nitroso, se nos hará lo que es un ácido hiponitroso. Así también tenemos el ácido que se utiliza en las Coca-Cola, que es el ácido carbónico, que es el H2CO3. CO3 significa lo que es carbonato, pero asociado a un ácido se vuelve ácido carbónico.
Así también tenemos otras sales como el sulfato de sodio, Na2O4, SO4 significa sulfato, asociado al sodio será sulfato de sodio. Así también tenemos lo que son los nitratos, que tienen sus particularidades, en el cual se asocia lo que es el NO3, que de allí deriva el nombre nitrato, de Fe, que es hierro. En el caso de clo, significa clorato, y como tenemos el aluminio antes, clorato de aluminio. Y el CO3 significa carbonato, y en este caso, como tenemos K de calcio antes, será carbonato de calcio. Y de esa manera podemos caracterizar a un sinfín de compuestos químicos inorgánicos ternarios, ya que la característica principal, si comparamos con los binarios, es que estos están enlazados con lo que son 3 elementos atómicos. Vemos el caso del hidróxido de litio. ¿Qué elementos atómicos hay en ese? Tenemos lo que es el I, litio, el O, oxígeno, y el H, hidrógeno. Por tanto, tenemos 3 átomos. Así también tenemos el HClO, tenemos H, hidrógeno, Cl, cloro, O de oxígeno. Y vemos claramente cuando hay presencia de 3 elementos inorgánicos no enlazados a un átomo de carbono, hablaremos de que es una sustancia inorgánica ternaria. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, a una actividad de retroalimentación en la cual les voy a solicitar su participación. Vamos a involucrarnos todos en responder las siguientes preguntas de retroalimentación para ver si quedó claro el contenido de aprendizaje y rellenar lo que son algunos vacíos que hayan quedado. En el caso de la primera pregunta nos dice, menciona de los productos del hogar que utilizamos en la vida cotidiana, aquellos que consideren que son compuestos binarios o ternarios. Según lo que hemos visto, los binarios es la unión de 2 átomos sin carbono y en el caso de los ternarios, la unión de 3 átomos. ¿Cuáles consideran de los que usamos en casa son productos binarios o ternarios? Agua. Muy bien, ¿el agua sería un compuesto binario o ternario? Binario. Excelente. ¿Sí? La sal. Muy bien, en el caso de la sal, ¿sería un compuesto binario o ternario? Binario. Excelente, ahí también tenemos otro ejemplo de compuesto binario. Y otros podemos mencionar en relación a los ternarios, que conozcamos, que posean un enlace triple de 3 elementos atómicos o que consideren de que son ingredientes diferentes que forman a esa sustancia. El azúcar. Muy bien, en el caso del azúcar tenemos un ejemplo de un compuesto químico ternario, solo que en el caso del azúcar, me imagino que la mayoría hemos visto de que al quemarse se torna oscura, se quema. Y eso es debido a que tiene presencia de átomos de carbono. Por tanto, sería ternario, sin embargo, sería orgánico. Pero muy bien, excelente. También, excelente, ahí tenemos un ejemplo claro, lo que es el vinagre, que en ese sentido es NaOH. En el caso del vinagre, tiene una configuración de sodio, oxígeno, hidrógeno, que lo hace totalmente inorgánico. También otros ejemplos que puedo abonar referente a los ternarios está la lejía. La lejía, su nombre químico y científico es hipoclorito de sodio, el cual está unido por medio del Na o Cl. Esa es su fórmula química. El Na sodio o oxígeno y el Cl cloro. Y forma lo que es una unión triple, por tanto, compuesto químico ternario inorgánico. Así también, dentro de lo que es los productos cotidianos para retroalimentar y abonar, tenemos lo que son los detergentes. Los rinzos, todos ese tipo de detergente líquido o en polvo están constituidos por más de 3 elementos atómicos. En general, los detergentes en polvo suelen tener biomoléculas orgánicas, ya que es para que se descompongan y se integren a la naturaleza de mejor manera. Sin embargo, la lejía, los productos más fuertes de desinfección, de superficies como lo que es
en este caso el amoníaco cuaternario, entre otros, soluciones para desinfectar, son compuestos ternarios. Ahora veamos la siguiente pregunta. Si se combina el oxígeno con el sodio, ¿qué clase de óxido se formaría? ¿Cómo se llamaría ese óxido? Si vimos en el caso de los binarios, vimos lo que es el Fe2O3, que es óxido de hierro, y si acá tenemos lo que es oxígeno con el sodio, ¿cómo se llamaría este tipo de óxido? Oxígeno de sodio. Cerca. Si sabemos de que el oxígeno oxida las cosas, el oxígeno es el que oxida, el metal, el hierro, incluso nuestras células las oxida con el tiempo. Óxido de sodio. Excelente, muy bien. Se llamaría óxido de sodio, ya que lo que es el oxígeno, en términos de nomenclatura, le podemos decir óxido. Cuando veamos presencia de oxígeno, vamos a hacer la conexión de que eso es un óxido. Y como está asociado con un sodio, se va a llamar óxido de sodio. Es así como los esposos que llevan de, pero acá referente a la sustancia que domina. Como acá es el oxígeno, se va a llamar óxido de sodio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda referente al contenido de la clase? Ya que hasta acá llegamos con lo que es el desarrollo del contenido de aprendizaje sobre la clasificación de los compuestos químicos inorgánicos. También hemos visto lo que son las familias, los grupos funcionales, su división en binarios y ternarios, ejemplos respectivamente cuando es un hidruro, así también un ácido, un óxido, binario o ternario, en razón de su nomenclatura y fórmula química. ¿Alguna pregunta, duda referente a la clase? Los compuestos binarios pueden estar oxigenados y ¿qué más decir? En el caso de los binarios pueden estar oxigenados, hidrogenados y pueden ser sales binarias. Pueden estar en esos tres estados. Profe, entonces, ¿Sí? hay ternarios en químicos compuestos. En el caso de los ternarios, son también sustancias compuestas, pero la diferencia con los binarios es que los ternarios hay 3 átomos enlazados químicamente por enlace iónico o covalente. Como por ejemplo la lejía. La lejía es un compuesto ternario porque es NaOCl, Na de sodio, O de oxígeno y Cl de cloro. ¿Alguna otra pregunta, duda referente a la clase? Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando ya que estamos al punto y al hilo del tiempo. Pedirles por favor de que me compartan tanto lo que es la agenda de trabajo semanal más los apuntes de clase de este primer contenido de aprendizaje, por favor. Y recordar de que si en dado caso no disponemos de los materiales para realizar la maqueta, podemos optar por lo que es hacer un dibujo, hacer una presentación o preparar una infografía para realizar la explicación, ya que es parte de los contenidos de evaluación que vienen dentro de la guía de la actividad integradora. Así que sin más, ¿tienen alguna duda para ir finalizando? Profe, y como Díganme. apunte podemos hacer esta actividad en el cuaderno y conjunto con la agenda. Sí, pueden consolidarlo de esa manera. Muy bien, excelente idea. Pueden consolidarlo de esa manera, la agenda más la actividad de retroalimentación de los aprendizajes. Así que espero su publicación en el grupo de WhatsApp, ya que de esa forma vamos a realizar los reportes de asistencia y actividad dentro de las clases. Que tengan una feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima sesión virtual acá vía Zoom. Feliz tarde, cuídense mucho.